llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador por su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Exaltamos por siempre, Señor, tú eres digno. nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios.
peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo vele, Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Llegar frente a Él,
su amor a todos contaré. Buenos días, hermanos. Es un placer verlos a todos. Yo sé que ustedes tienen el deseo también de participar en la ofrenda, ¿va? Pablo le dice a la iglesia de Corintios que ellos ya tenían el deseo de participar en esta gracia, ¿va? Y nosotros como creyentes, como iglesia también, ¿va? Tenemos ese deseo, porque Dios ha puesto en nosotros el deseo. Pero Pablo les da un consejo aquí en Corintios y quiero leerlo para ustedes en el capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 7. Y Pablo les dice, así les doy este consejo, dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, dice, en fe, en palabra y en conocimiento y en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, ¿verdad? Y yo creo que Dios pone en nosotros el deseo de poder participar. Es un don que Dios nos ha dado y te pido que me acompañes en oración a orar por las ofrendas. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu provisión, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que lo que uno da, Señor, lo da según lo que uno tiene, Señor, y no lo que uno no tiene, Señor. Y así, Señor, es bien recibido. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has puesto en su corazón el poder dar, Señor, de lo que tú les has dado. Te pido que cada uno de nosotros siga creciendo en fe, Señor, en palabra, en conocimiento, Señor, pero también, Señor, también en esta gracia, Señor, de dar. Te pido que sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Señor, así como crecemos, Señor, te pido que cada uno de nosotros esté convencido, Señor, que tú eres el que provee, Señor. Como tu palabra dice, Señor, como está escrito, al que recogió mucho, Señor, no le sobraba, y al que recogió poco, Señor, no le faltaba. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos. Aquí está el ofrendario. Sean todos bienvenidos. Un saludo para cada uno de ustedes. Saludos también para los que nos miran a través de nuestro canal de la iglesia. Qué privilegio estar otra vez aquí. Tenía la esperanza de que el cielo estuviera limpio y está por lo menos bastante más claro que como estaba algunos días atrás. Ya me estoy acostumbrando a estar aquí afuera. Yo no sé tú, pero ya me está gustando aquí afuera. Ahora que nos metamos otra vez al salón adentro, nos vamos a sentir como más encerrados. Pero bueno, estamos a punto de casi hacerlo, de podernos meter adentro. Las reglas ya están cambiando, ya hay los permisos para que podamos estar dentro, pero vamos a tratar de estar unas semanas más afuera. Creo que nos va a ayudar. Quisiera darte algunos anuncios que tenemos. Para el término de este servicio, aproximadamente entre 11:45 y 12, vamos a tener una actividad para los niños. Entonces todos los padres que tengan a sus niños se pueden quedar un momento más y vamos a tener algunos juegos con ellos, con algunas medidas de salud, limpiarse las manos y algunas otras cosas para que puedan participar en los juegos. Y tenemos también algún regalo para ellos. Entonces,
Les pedimos a los padres que vienen con niños que no se vayan a ir. Tenemos para el próximo viernes, tenemos reunión de mujeres. El próximo viernes a las 6:30 se les va a mandar un mensaje para que sepan dónde va a ser. También quiero dar otro anuncio. Ustedes saben que como hemos estado últimamente en la necesidad de pasar el servicio por video para muchas de las personas que nos miran, personas no solamente de aquí locales, pero también personas que nos miran desde México y otros lugares. Se me acercó una persona y donó $500 porque yo había mencionado la necesidad de mejorar nuestro equipo, de comprar una cámara. Entonces voy a abrir también la invitación para si alguno quiere donar, pues tenemos el deseo de comprar una cámara que nos ayude mejor que lo que hace el teléfono para cuando grabamos. Y sobre todo por la necesidad de mejorar nuestro sonido, porque batallamos bastante cuando se trata del sonido y que quede grabado de la mejor manera posible. Entonces, si alguien quiere donar para eso, se puede acercar a mí y me lo puede hacer saber. Gracias. Bueno, hermanos, nos toca ahora pasar a la palabra de Dios y definitivamente sabemos que no se puede amar a Dios sin su palabra, porque no podemos conocer a Dios sin la palabra de Dios. Vamos a entrar a una serie bien interesante. La idea es que nos tardemos 10 semanas y la serie que vamos a estar llevando es acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos conocidos popularmente, aunque en la Biblia no aparecen como necesariamente los 10 mandamientos, sino las 10 palabras que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto. Vamos a ver el día de ahora el primero de los mandamientos y así sucesivamente cada semana hasta que lleguemos al mandamiento número 10. ¿Por qué los 10 mandamientos, hermanos? Porque la iglesia necesita aprender a amar a Dios. La iglesia necesita aprender a amar a Dios. La razón de estas 10 palabras era que el pueblo de Israel necesitaba aprender a cómo amar a Dios. Nosotros sabemos que en el principio Dios no dio esas 10 palabras, no se las dio a Adán y a Eva, les dio otras muchas palabras, no eran necesariamente 10. Y sabemos que cuando Dios da las 10 palabras o los 10 mandamientos al pueblo de Israel no fue exactamente en el mismo sentido igual a cuando Dios hizo la creación y habló a Adán. Entonces vamos a tratar de meternos un poquito en eso para comprender cuál es el sentido de estos 10 mandamientos, por qué nos sirven para amar a Dios a la iglesia. Pero también, hermano, los 10 mandamientos, dice un autor, que son como 10 cañones poderosos, como 10 bazucas, que nos ayudan a compartir el evangelio a aquellas personas que creen amar a Dios, pero que realmente no lo aman. Y que más bien se encuentran en problemas con Dios y se encuentran condenados porque esta ley, esta perfecta ley de Dios, los acusa y los hace culpables ante un Dios que es santo, justo y que por eso puso su ley. Bueno, quiero que me acompañes. Te voy a invitar a que te pongas de pie para que leamos la escritura y después puedes tomar asiento. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, verso 29 y 30. Puedes seguirlo con tu vista y dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Te pido que oremos y ya puedes tomar asiento. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las 10 palabras. Te pedimos que el día de ahora que hablamos acerca del primero de los mandamientos o la primera de tus palabras que le diste al pueblo de Israel en el desierto, que nos puedas ayudar a comprender qué sentido tienen para nosotros. Cómo es que estas palabras pueden ayudarnos a ver nuestro pecado, pero también cómo estas mismas palabras nos pueden ayudar a amarte como debes de ser amado, Señor. Porque solo tú eres digno de ser amado de tal manera. Y queremos en esta mañana, Señor, poder aprender cómo amarte. La iglesia necesita aprender a amarte y entender lo que eso significa, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Amén. Gracias por ponerse de pie. Puede tomar asiento. Hay una ilustración que a mí me habla mucho y yo pienso que también a ti. Se trata acerca de un padre
y una familia, obviamente la familia de este hombre o de este padre, y ellos no tenían televisión. Ahora hablar de no tener televisión ya se te criticaría de ridículo o pasado de moda. Pero ellos no tenían televisión y el padre, por amor a sus hijos, decidió comprar un televisor porque quería que ellos pudieran ver las caricaturas por la tarde. Como muchos de los niños ahora, me imagino que les emociona la televisión porque hay muchas cosas que ver en la tele. Y regularmente cuando los niños dicen, oh, es boring, les encanta ir a entretenerse y pasar mucho tiempo, ¿verdad?, con los videojuegos o con la televisión. Pero no era el caso de estos niños, no tenían televisión siquiera. Entonces, el padre les compró un televisor para que ellos pudieran ver este programa que ellos querían ver, pero él se dio cuenta que después de comprarles el televisor, los niños ya no venían a la puerta a recibirlo como acostumbraban. El padre tenía el hábito de llegar y les había enseñado a que sus hijos lo recibieran a la puerta de la casa. No porque el papá fuera un político importante, sino simplemente porque era el papá. Y según la Biblia hay una honra que los hijos le deben de dar al padre y a la madre. Entonces la costumbre era que él llegaba y ellos lo recibían con un abrazo y con cariño, con gusto. Imagínate tú como papá, ¿cómo te sentirías? Que tú llegues a la casa y se te tome en cuenta de esa manera. Que tus hijos vengan a la puerta y papá y te abracen. Diría uno, wow, ¿verdad? Bueno, la idea es que, ¿qué creen que pasó? Después de que los niños comenzaron a tener el televisor, dejaron de practicar el venir a la puerta para ver a papá y recibirlo. Entonces el papá dijo, algo está mal aquí. Entonces el papá se le ocurrió un día ir enfrente de ellos al televisor y les apagó el televisor. Y les dijo y les explicó que él había comprado ese televisor para su diversión de ellos. Pero les dijo que si ellos comenzaban a cambiarlo a él por el televisor se tenía que ir, no el papá. Entonces, ¿qué es lo que estaba comenzando a pasar con estos niños? El afecto de los niños ahora estaban poniéndolo en el televisor y lo habían quitado del papá. Y así nos pasa a nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Hay veces decimos que amamos a Dios, pero hay veces lo que realmente ha pasado es que hemos quitado nuestro afecto de Dios y lo hemos puesto en otra cosa. Y creo que de eso se trata el tema del primero de los mandamientos. El título para nuestro mensaje de ahora es ¿a quién debemos amar? ¿Sí? Nuevamente, ¿a quién debemos amar? La primera cosa que te quiero explicar es la relación que nosotros tenemos con la ley de Dios. Mira, de una manera fácil es imposible amar a Dios sin la ley. No se puede amar a Dios si no tenemos una ley. Cuando tú piensas en Génesis, cuando Dios crea al hombre, tú no te puedes imaginar a un Dios que crea todo el universo y luego crea la tierra y luego crea al hombre y a la mujer y los pone en la tierra y nada más los deja ahí y se va. ¿Qué clase de amor podría estar demostrando Dios a esos seres humanos que están ahí, que fueron puestos en el jardín del Edén? No hay ningún tipo de relación y ningún tipo de amor ahí. Pero cuando Dios comienza a hablarles y a decirles el propósito para el cual ellos fueron creados, que fue para responder al amor de Dios, el cual Él les brindaba a ellos a través de las palabras que Él les comenzó a hablar. Tú te vas a dar cuenta que Dios le comenzó a hablar a Adán acerca de muchas cosas que él tenía que hacer en ese jardín. Le dio muchas responsabilidades. Le dio más responsabilidades positivas y le dio una solamente negativa. Pero al final de cuentas, ¿cuál es nuestra relación con la ley? Bueno, que sin la ley no nos podemos relacionar con Dios. Sin sus palabras no hay relación ninguna con Dios. Quiero llevarte a dos ideas, bien rápidamente aquí, fíjate, dos ideas. Te quiero explicar cómo era la relación que tenía Adán con la ley y luego la relación que nosotros tenemos con la ley. Es muy parecida, pero al revés. Entonces, cuando hablamos de Adán, la ley de Dios incitaba a Adán todo el tiempo nada más en el sentido positivo.
solo en el sentido positivo y lo voy a explicar de una manera simple. En otras palabras, Dios no tenía ningún tipo de lucha para desobedecer a Dios, al Dios que le había dado la vida. Dios estaba cada día constantemente relacionándose con Adán y le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Le seguía agregando ley y ley y ley y ley. Y Adán no es como que tenía el problema que muchas veces nosotros tenemos, tanto los padres como los hijos. Se nos pide que hagamos algo y dependiendo cómo andamos es como respondemos. Y mayormente a veces no nos gusta sujetarnos a la voluntad de nadie, nos gusta sujetarnos a nuestra propia voluntad. Pero Adán no tenía ese problema. Entonces cada que Dios le daba una ley, Adán respondía en amor, porque Dios se estaba manifestando más a él. Le estaba dando a conocer más de Dios a través de darle más a conocer su ley y las responsabilidades que él tenía para con Dios. Entonces, en ese sentido, Adán tenía la ley nada más en un sentido positivo. Todo el tiempo era para motivarlo a amar más a Dios y más a Dios y más a Dios. Dejaron de vivir por ella y comenzaron a vivir en su contra. En otras palabras, cuando Adán y Eva desobedecieron aquella ley o aquella palabra que Dios les dijo que no desobedecieran, entró la vergüenza, entró el pecado y entraron las consecuencias. Ellos se comenzaron a esconder de Dios. Y aquella ley que les debería de haber ayudado para amar más a Dios, se convirtió en contra de ellos ahora para acusarlos y para condenarlos delante de Dios, de aquel Dios que les había creado y que había voluntariamente decidido amarlos. Romanos 7:12, quiero leerlo para explicar un poquito esta idea y también vamos a leer el verso 13. Si tú lo quieres buscar, puedes ahí hacerlo y vamos a leer Romanos 7, 12 y 13. Palabras de Pablo. Fíjate lo que él explica en cuanto a la ley. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Si hay una persona que comenzó a conocer qué tan malo era el pecado, fue Adán y Eva. Porque detrás de ellos no había ningún estilo de vida pecaminoso, todo era bueno, todo era siempre amar a Dios, obedeciendo lo que Dios pedía, porque Dios nunca les iba a pedir algo malo. Aun cuando les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, era algo bueno. Y les dijo que no lo hicieran. Pero ellos vinieron a conocer qué tan malo era el pecado en el momento que comenzaron a experimentar vergüenza y se comenzaron a esconder de Dios. Uno podría decir, bueno, pero no cometieron un pecado tan terrible como para tenerse que esconder de Dios como lo hicieron. El simple hecho de haber desobedecido a Dios fue lo que permitió que entrara el pecado y conocieron el pecado. Y eso los llevó a que en extremo ellos pudieran conocer qué tan malo era el pecado, porque los llevaba a un rompimiento de su relación con Dios. Ahora vamos a explicar en nuestro sentido ahora. Ya explicamos un poquito en el sentido de cómo era la ley para con Adán. En el sentido de nosotros es al revés. Cuando nosotros nacemos ya en pecado. Y nosotros hemos escuchado eso muchas veces. Entonces, no es como que nosotros cuando somos niños, cuando somos pequeños y pecamos, no es como que en el momento que pecamos nos damos cuenta de qué tan terribles pecadores somos. Lo vemos a veces ya como cualquier cosa, como algo muy natural que nos sale dentro de nuestro ser. Entonces comenzamos a abrazar el pecado como algo natural, aunque no lo es, porque sí experimentamos vergüenza y muchas veces nos escondemos cuando hacemos lo malo. Pero la idea es que para nosotros comienza con un poder negativo. No es como que automáticamente nuestros padres nos hablan una regla en la casa y rápido, por amor a ellos, hoy queremos obedecer el mandamiento. Sino que nosotros desde pequeñitos se nos pide algo y batallamos en obedecer. Porque la maldad que ya viene dentro de nosotros automáticamente nos hace reaccionar y comportarnos
de una manera donde el mandamiento a veces, en lugar de beneficiarnos o motivarnos para amar a nuestros padres y a Dios, se convierte en algo que nos acusa y nos condena y nos mete en problemas delante de Dios. Porque en lugar de amar a Dios y amar lo que Él nos pide que hagamos, amamos más nuestra propia voluntad y lo que nosotros queremos hacer. Y por eso la ley de Dios se viene a convertir en un sentido en algo que nos condena. Entonces, para todo aquel que ha escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en una cruz, que ha sido castigado y que ha recibido la ira de Dios, para que el pecador ahora pueda ser perdonado de todos sus pecados y pueda ser dejado ir en libertad y pueda amar a Dios, entonces es que se convierte en sentido positivo para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver por primera vez la obra de Cristo en la cruz como algo maravilloso que nos beneficia a nosotros, es cuando realmente comenzamos a amar a Dios. Hay una ilustración que me gusta para entender este ejemplo de lo que es el sentido negativo y sentido positivo, explicando lo de Adán y lo de nosotros. Imagínate un carro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría un carro nuevo del año? Cuando piensas en un carro del año, bueno, lo ves de afuera y la pintura, ¿verdad? Está impecable. Brilla. Las llantas están nuevecitas al 100%. Te metes y comienzas a ver el interior y la tela o la piel del interior, los tableros, el volante, todo está impecable. La alfombra, todo está nuevo. Pero te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que ese carro nuevo comienza a sufrir desgaste inmediatamente después de que lo comienzas a usar. Y no se queda nuevo. La única manera de poder hacer que ese carro se mantenga en su mejor estado posible o nuevo es estarlo renovando. Estarlo renovando constantemente. Yo tengo un carro bastante viejito y como conozco un poco de mecánica, me gusta estarlo renovando. Todavía no he terminado de renovarlo, le faltan muchas cosas. Pero aunque es viejo, se mantiene renovado. Y aunque no lo he renovado totalmente, poco a poquito se va renovando. Entonces es algo similar a lo que acabamos de ver. Imagínate, Adán es como ese carro nuevo, porque no conocía el pecado, estaba impecable. Pero cuando él pecó, es como ese carro que se comienza a desgastar, que en lugar de seguir reflejando la gloria del que lo diseñó, comienza a desgastarse cada día más y a hacerse más terrible y terrible y terrible. Me ha tocado en algunas ocasiones, como me toca dar servicio a algunos carros, me toca ver algunos carros limpios, ¿verdad? Impecables, porque se ve que se esfuerzan a limpiarlos. Pero me toca ver algunos carros que digo, Dios mío, ¿qué pasó con este pobre carro, verdad? Porque están terribles, ¿verdad? Terribles, sucios, con basura, con café derramado y la plasta del café ahí ya por meses, hasta años hay veces. Entonces, esto no es para que limpien su carro, ¿ok? No se lo tomen personal. Pero la idea es que cuando hablamos de la relación que nosotros tenemos con la ley particularmente nosotros, que cuando comenzamos a conocer el primero de los mandamientos, comenzamos a conocer la magnitud del Dios que tenemos y del amor que Él tiene para una raza caída como nosotros. Que debiendo de reflejar la gloria de Dios y estando obligados a siempre reflejar esa gloria como un carro nuevo todo el tiempo, nos damos cuenta que casi siempre lo que hacemos es lo contrario, quebramos el mandamiento de Dios y comenzamos a no reflejar la gloria de Dios como si fuéramos un carro sucio, tremendamente sucio. Habiendo explicado lo que es esta relación que tenemos con la ley, quiero leerte un ejemplo en la Escritura, Lucas capítulo 18, del verso 18 al 24. Lo voy a explicar un poco, no voy a leerlo todo, pero habla de cierto hombre prominente, un hombre rico que se acercó al Señor Jesucristo. Y entonces él le dice, maestro bueno. Yo tendría la misma opinión que ese hombre. Yo le diría a Jesús, maestro bueno. Porque Jesús le contestó, ¿qué le dijo? No hay nadie bueno sino solo Dios. Pero nosotros entendemos quién es Jesucristo, que Él es Dios. Y después de que Jesús le dice estas palabras,
el hombre le hace una pregunta, ¿no? que es concerniente en cuanto a la vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer para salvarse? Y Jesús le saca algunos de los mandamientos dentro de estos 10 mandamientos que hemos hablado, o de estas 10 palabras. Y si vas por favor ahí a la escritura, quiero leer. Bien interesante, mira. Le dijo Jesús en el verso 20, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio. Pon atención cuántos mandamientos les da y cuáles. No cometas adulterio, que es el número 7. Le dice no mates, que es el número 6. Le dice no hurtes, que es el número 8. Le dice no des falso testimonio, que es el número 9. Le dice honra a tu padre y a tu madre, que es el número 5. ¿Cuál le faltó? Le faltó uno dentro de ese grupo, porque no le mencionó ninguno de los primeros 4 que tienen que ver para con Dios. Le mencionó de los 6 que tienen que ver entre nosotros como seres humanos, cómo tratarnos. De los 6 le mencionó solamente 5. ¿Cuál faltó? El 10. No le mencionó el 10 y obviamente es importante preguntarte ¿por qué? Hay una razón del por qué. Y si seguimos leyendo lo vas a entender. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Ay, mira qué presumido. Bueno, pero no es tan presumido porque solamente de 10 solamente le mencionó 5. Entonces no debe de estar cantando victoria tan pronto, ¿verdad? Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Y creo que lo que Jesús le está diciendo es, si te diste cuenta, no te mencioné el 10º, porque con el 10º, cómo batallas. ¿Sí? Y el que no le mencionó tenía que ver con la codicia, con lo que codiciamos. Ni la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y el problema que él tenía, según le contesta Jesús, fíjate lo que le dice, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Jesús lo retó con el último mandamiento para realmente retarlo y ver si realmente amaba a Dios. Yo te voy a decir una conclusión aquí. Este hombre no amaba a Dios a pesar de que decía que se había esforzado a cumplir 5. Tal vez porque sus papás le enseñaron, tal vez porque conocía la ley judía, por muchas razones. Tal vez había sido una persona muy disciplinada en obedecer 5 mandamientos. Pero ¿sabes qué? No amaba a Dios. No amaba a Dios porque cuando Jesús lo retó a amar a Dios y a seguirlo verdaderamente en el caso de él, le dijo, reparte todo lo que tienes y sígueme. Sé uno de mis discípulos, ven y sígueme. ¿Y cuál fue la actitud? Verso 23, pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús estaba tratando de motivarlo al amor, a decirle, mira, la razón de los mandamientos principalmente es amar a Dios. Fueron creados para amar a Dios y así se le dieron. En un sentido simplificado se le dieron a Adán. Pero esta persona los había utilizado como una regla para justificarse y para sentirse bueno. Y Jesús le termina diciendo, realmente no amas a Dios. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque ni siquiera le mencionó los primeros 4. Bastaba que Jesús se fuera al mandamiento número 1 y hubiera salido reprobado. Porque el primer mandamiento es el que vamos a escuchar ahora. ¿Qué dice y qué nos enseña el primer mandamiento? ¿Qué dice y qué nos enseña el primer mandamiento? Lo encontramos en Éxodo 20, del verso 2 al 3. La primera vez que se dan estos mandamientos, que realmente no aparecen como mandamientos, sino como 10 palabras de Dios, se le dan al pueblo de Israel por primera ocasión en Éxodo 20, del versículo 2 al verso 3. Acompáñame en tu Biblia, por favor, búscalo. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras. No dice, y habló Dios todos estos mandamientos, sino, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios. De alguna manera Dios está introduciendo, se está presentando a ellos, porque ellos salen de la tierra de Egipto, de esclavitud, de otras ideas, de otros dioses falsos, y estaban tan mezclados con todas estas ideas
que Dios comienza a limpiar al pueblo de Israel. Y cuando Él los llama a santificarse, a limpiarse, les da las 10 palabras en el desierto. Se presenta a ellos en el primero de los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios. Le dice: yo soy, no hay nadie más, yo soy. Dios es el que lo dice. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y les dice en ese mismo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. En el verso 3 de Éxodo capítulo 20 les dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora voy a llamar eso tu atención. ¿Por qué cuando Jesús cita los mandamientos con las personas con las que Él tuvo relación, por qué no citó Éxodo 20, versículo 2 y 3, que es donde aparecen por primera vez? Y también aparecen en Deuteronomio capítulo 6, en Deuteronomio capítulo 5. Y Jesús no citó ni Éxodo 20, 2, 3, ni citó Deuteronomio capítulo 5. Y otra vez la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué intención podía tener nuestro Señor y Salvador Jesucristo en citar? Él cita Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, cuando le dice a este hombre rico acerca de los mandamientos. ¿Por qué él cita esto? Si vas por favor a Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5, lo vamos a entender. Jesús lo dijo en más de una ocasión cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿verdad? Y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y nos lo recordamos, hasta lo sabemos. Y eso fue lo que Jesús leyó en Marcos, o lo que Él habló, citado en Marcos 12, del 29 al 30, que fue el texto con que introdujimos. Y ese texto está citado en Deuteronomio capítulo 6. Déjame ir ahí y te voy a pedir que te mantengas ahí y vas a poder entender algo muy importante. Deuteronomio capítulo 6 dice de esta manera, desde el verso 1: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer. Retrocede tu vista al capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. En el capítulo 6 de Deuteronomio nos dice que estos son los mandamientos, pero no nos explica cuáles. Pero si tú retrocedes al capítulo 5 de Deuteronomio, dice de esta manera: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Y cuando tú vas hasta el verso 6, comienza el primero de los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Recordando lo que él ya había dicho en Éxodo 20. La diferencia es que en Deuteronomio es un recordatorio de la ley. Entonces Jesús no se va al momento cuando son dados los mandamientos. Jesús cita el momento cuando Moisés les vuelve a recordar los mandamientos y la importancia de los mandamientos para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. ¿Es eso bien interesante? ¿A poco no? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Nota lo que Jesús dice en Marcos 12, 29 al 30. Ya lo cité, lo voy a leer nuevamente. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nota lo que él cita. Él dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí la palabra importante es amarás, que no aparece en Éxodo 20 cuando fueron dados los mandamientos. En Deuteronomio capítulo 6, cuando habló Moisés para recordarles la ley, Moisés les estaba diciendo: necesitas aprender a amar a Dios. Necesitas que la ley te sea recordada otra vez y otra vez y otra vez. Por eso Moisés volvió a hacer una recapitulación de la ley y se las volvió a enseñar. Porque, hermano, necesitamos aprender a amar a Dios. Es el propósito de los 10 mandamientos, pero particularmente el mandamiento número 1 es: si tuviéramos que decir cuál es la esencia
¿O qué es lo que enseña este primer mandamiento? Nos enseña a quién debemos adorar. Solo debemos de adorar al Dios verdadero. Quiero que pienses en la magnitud de esto. Piensa, ¿qué tan importante es esto? Hermanos, si Dios es Dios y Él nos creó y Él nos da todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, a los que no tienen esposo y esposa, sus hijos, sus amigos, sus familiares, su trabajo, tu dinero, tu carro, tu casa o donde rentas. No solamente eso, vayamos a cosas más fundamentales, el aire que respiras, la temperatura que experimentas para poder vivir en esta tierra, el amor, las relaciones con las personas. Y si nos seguimos yendo, no terminaríamos con la lista tan grande. Pero la idea es que este primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar, porque nos debemos a Él. Nos debemos a Él, nos deberíamos de entregar cada día más a Él. Pero ¿por qué nos pasa tan seguido que nos entregamos tan fácilmente a otras cosas como si fueran Dios? ¿No te has dado cuenta de eso? Que pareciera ser que tan fácil nos entregamos a una cosa creada como si fuera nuestro Dios y le rendimos el culto, la alabanza, el compromiso, nuestro tiempo que le pertenece a Dios. Por eso la idea, ¿verdad?, del primer mandamiento es a quién debemos de adorar y solamente a Él, a nadie más, como deberíamos de hacerlo para con Él. Te voy a leer las palabras de una confesión. Es una confesión de hombres de hace muchos años, desde 1646. Es bastante antigua. Pero en esta confesión, la idea de estos hombres era que pudiésemos nosotros entender cuáles son nuestras responsabilidades que tenemos para amar a Dios. Y lo que va a hacer esta explicación te va a pantallar y te vas a dar cuenta qué tan cortos estamos de poder cumplir el primero de los mandamientos. Ellos dijeron, las responsabilidades que requiere el primer mandamiento son el conocer y reconocer a Dios de ser el único Dios verdadero y nuestro Dios. Adorarlo y glorificarlo mediante pensar, meditar, recordar, tenerlo en alta estima, honrarlo, adorarlo, escogerlo, amarlo, desearlo, temiéndole, creyéndole, confiando en Él, teniendo esperanza en Él, deleitándonos en Él, siendo celosos de Él, clamando solo a Él, dándole alabanza y gracias a Él, estando alerta todo el tiempo para presentar toda obediencia y sumisión a Él con todo nuestro ser, y además siendo cuidadosos en agradarlo en todas las cosas y entristecernos cuando le ofendemos en cualquier cosa y caminando humildemente con Él. ¿Quieres más? Eso abarca, tú puedes decir que exagerados, no, creo que más bien están entendiendo lo que el primero de los mandamientos quiso enseñar. O sea, hermanos, en otras palabras, deberíamos de vivir las 24 horas del día para la gloria de Dios. Y cuando vamos al primero de los mandamientos nos damos cuenta que no lo hacemos. Entonces ese mandamiento que debería servirnos para amar cada vez más a Dios, hay veces lo que hace nos condena y nos hace darnos cuenta del peligro en el que estamos, en las manos de un Dios que es santo y justo, que cuando Él le dé al pecador lo que el pecador se merece, le va a dar exactamente lo que el pecador se merece por haber creado la ley santa y justa de Dios. Ahora, cuando hablo del pecador, hermanos, me refiero a la persona que no ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Me refiero a la persona que no ha comprendido y no ha puesto su fe en el Hijo de Dios. Es por eso que un autor dice que estos mandamientos, como lo dije al principio, es como unos poderosos cañones que nos ayudan a cómo compartirle la fe a una persona. La persona regularmente se siente que es bien buena. Las personas toman la actitud de este hombre rico, ¿a poco no? Oh, sí, es que yo desde niño he guardado todo eso. Pero si nosotros lleváramos, hermano, a las personas a acercarse un poquito, siquiera, a tratar de comprender lo que es amar a Dios y cómo deberíamos llamarlo por Él ser nuestro todo, nos daríamos cuenta más bien de qué tan cortos estamos de vivir para la gloria de Dios.
Pero ahora, a nosotros como iglesia, a los que creemos realmente, ¿para qué nos debería de ayudar este mandamiento? Primero, para darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos, llorar porque no vivimos para la gloria de Dios. Pero después de un duelo, decir, Señor, gracias porque este mandamiento es para que te ame. Y quiero aprender a amarte. Entonces la idea que al creyente le debe de ayudar a llorar su pecado, pero rápidamente a reponerse para amar a Dios. Para entregarse más a Dios. Parece exagerado, pero vayamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, para ver cómo los apóstoles lo explicaron este mandamiento en la práctica. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 y verso 17 y vamos a leer 1 Corintios 10:31. Colosenses capítulo 3 verso 17 y 1 Corintios 10:31. Colosenses, y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. ¿Cómo se vive eso? Nos está dando una explicación en la práctica, sin entrar en muchos detalles, pero dice que todo lo que hagamos, tanto sea de la manera en palabra o sea de la manera en actitud, en acciones, dice que todo lo que incluya palabras y acciones en nuestra vida debe ser hecho para darle gloria siempre a Dios. Todo. Mi idea, hermano, es que en esta mañana o ya tarde, que podamos salir de este lugar con la motivación de poder amar a Dios como Él merece ser amado. 1 Corintios capítulo 10 y verso 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La misma idea. Y hay otros textos también que nos dan esta misma idea. Pero aquí viene mezclado con comida y bebida. Hermanos, ¿cómo se vive para la gloria de Dios comiendo y bebiendo? ¿Es la manera como preparas el sándwich? Prepáralo perfectamente para que entonces vivas para la gloria de Dios. O cómetelo masticándolo 35 veces y eso es hacerlo para la gloria de Dios. No se está refiriendo a eso. Quiero que dirijas tu vista al versículo 33 de 1 Corintios capítulo 10. Ve al verso 33 y vas a entender un poquito a qué se está refiriendo Pablo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo traduce esas palabras de comer y beber y todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios por la situación que estaba pasando en ese momento. Había ciertas cosas que se sacrificaban a los ídolos de aquel tiempo. Y entonces Pablo les trata de ayudar. Miren, aún en esa situación que tiene que ver con comida o con bebida, se puede vivir para la gloria de Dios. Pero tenía que ver más con no buscar el beneficio personal, sino que ellos como creyentes fueran capaces de amar a los demás como Dios los había amado a ellos. Y entonces Pablo los está estimulando al amor, a que amen como Dios ama. Y que cuando estén comiendo o bebiendo no sean egoístas, o que no se preocupen por ellos mismos primero, sino que si una persona realmente está amando a Dios como debiera amarlo, va a ser una persona que le es más fácil despojarse de sí mismo, que se niega más, que es más abnegado y que puede poner a otras personas primero. Termino con esta segunda idea general. El ser humano falla en amar a Dios, el Dios que le dio la vida. Hermanos, sabemos que el primero de los mandamientos que tiene que ver con amar a Dios y que nos explica a quién debemos de amar y solo a Él, sabemos que se escucha más sencillo de lo que realmente es hacerlo. La idea es que el ser humano en general falla siempre en amar a Dios.
Pero nosotros como creyentes no deberíamos de fallar en amar a Dios. Deberíamos cada día apuntar más, a amar a Dios, cada día más. Es como que tú eres una persona que estás practicando tiro al dardo. Y cuando empiezas a tirar el dardo, le das casi siempre en la parte de afuera, al target, como dicen aquí. Pero entre más lo haces, comienzas a apuntar más hacia el centro y más hacia el centro, hasta el momento en que te haces más diestro y le pegas mayormente al centro. Así debería de ser nuestro estilo de vida, en no estarle fallando constantemente en amar a Dios, como Él debería de ser amado. El amar a Dios, hermanos, tiene que ver con todo lo que hacemos. Con cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro esposo, con cómo tratamos a nuestros hijos, con cómo trato a los demás que trabajan alrededor de mí. El amar a Dios tiene que ver por cómo yo percibo el amor de Dios para conmigo y cómo lo llevo a la gente. Cierro con el ejemplo de Hechos. Hechos capítulo 17 es un ejemplo tan excelente, hermanos, de lo que es ver la ley de Dios con el propósito de amar, de amarlo a Él, pero para mucha gente más bien se convierte en una piedra de tropiezo, porque se da cuenta que no lo ama como debería de ser. Pablo en Hechos 17 le habla a una generación muy similar a la de nosotros. Fíjate lo que dice en Hechos 17, verso 23. Pablo les dice: observo los objetos de su adoración y observo un altar que decía al Dios desconocido. Pablo se dio cuenta que la gente era muy religiosa, como también en nuestros tiempos nos damos cuenta que la gente es muy religiosa, pero no ama a Dios. Se puede ser muy religioso y no amar al Dios verdadero, porque hay veces las personas están amando otra cosa que no es Dios. Él les dijo en el verso 24, Él los va a corregir porque les dice: ese Dios al cual ustedes tratan de a su manera tratar de servirle o adorarlo, yo les voy a explicar quién es ese Dios y cómo deberían de amarlo. Él les dice ciertas cosas de Dios, les presenta un entendimiento correcto del Dios verdadero. Voy a leer para ti el verso 23 del capítulo 17 de Hechos. Perdón, el 24. El 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. Pablo les dice: ¿saben qué? ¿Saben que Dios es el creador de todo? Y no solamente les dice que es el creador de todo, pero les dice: puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Como Dios es creador, entonces Dios es dueño de todo. Ustedes están viendo a Dios de una manera equivocada. Les dice: no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas. Le está diciendo: Dios no depende de ustedes. Dios es un Dios autosuficiente que depende solamente de sí mismo. ¿Por qué quieren venir a adorar a Dios ofreciéndole cosas como que si Él necesitara ayuda de ustedes? Hermanos, Dios no necesita ayuda de nuestra adoración o no necesita de nuestra adoración para que Él pueda respirar. Porque Él dejaría de ser Dios si nos necesitara. Él no necesitaba crear a ninguno de nosotros para Él ser Dios y estar completamente satisfecho y lleno, porque Dios es un Dios trino, que tiene una perfecta relación en sí mismo y que no necesita del ser humano para estar alegre, para hacer gozo. Hay veces nos pintan a Dios como que es un Dios que se quiere cortar las venas si no lo adoramos o lo servimos. Pero más bien la idea que les da Pablo es que tienen el deber de adorarlo y de amarlo como debiera ser. Y en el verso 26 les dice que Él es el creador del ser humano. Dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dice: para que buscaran a Dios. Dice que Él es el creador del hombre y con el propósito
de que el hombre busque a Dios. También en el verso 26 les dice que Él determinó los tiempos de cada uno. Les está diciendo que también Él es soberano aún en el tiempo que vive cada persona. Y que si una persona muere o sigue viviendo es porque Dios así lo ha determinado. Qué increíble, ¿no? Qué grandioso e increíble es este Dios al que adoramos en la Biblia. No depende de nosotros, no depende de nuestra adoración. Tenemos el deber de adorarlo. Pero el creyente no tiene el deber como el incrédulo. El creyente quiere amarle. Y cada que escucha sus mandamientos quiere responder en amor, en obediencia, porque quiere amarle más. Y el verso 31, Pablo cierra su mensaje con la ley de Dios. Fíjate lo que les dice en el verso 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Te das cuenta? La misma ley que Dios le dio al hombre para que el hombre fuera amado, para que Dios fuera amado por el hombre, es la misma ley que condena al hombre, porque es una ley justa y buena. Entonces, cuando alguna persona que tú conozcas se crea demasiada buena y piensa que camina con Dios, como dicen en México, como uña y mugre juntos, basta que le lea los 10 mandamientos para que se dé cuenta de que no es tan bueno como él cree que es. Y que realmente es tan malo como piensa que no es. Y creo que ahí está el principio para que una persona pueda comenzar a amar a Dios. El único que amó a Dios perfectamente como se debería de amar fue Jesucristo. Y esa es la solución. Hebreos 4:15 dice, Jesucristo ha cumplido este mandamiento a la perfección. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la Escritura lo enseña. Dice Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. Entonces, si hay una persona que amó a Dios a la perfección, como el primero de los mandamientos exige, fue el Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo me ayuda eso a mí a amar a Dios? Bueno, que el Señor Jesucristo satisfizo toda la justicia de Dios. Porque todos tus pecados fueron castigados en la cruz, pero también la vida perfecta que Él vivió, desde niño hasta adulto, hasta los 33 años de edad, Él siempre amó a su Padre. Siempre vivió para la gloria de su Padre. Y entonces cuando Él muere y es castigado por los pecados que tú y yo merecíamos pagar, fue para que fuésemos perdonados, pero ahora su vida que Él también vivió de perfección, nos ha sido dada. Y entonces Dios mismo resolvió el problema de la falta de amor. Ahora podemos amar a Dios por la obra grandiosa y maravillosa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados, pero también vamos a ir al cielo por la justicia de Él y no por cumplir los 10 mandamientos. Bueno, pero esto parece contradictorio, ¿no? ¿Pero qué no se supone que los 10 mandamientos? Entonces, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Le pregunté a mis hijos, ¿para qué nos sirven entonces los 10 mandamientos? Si vamos a ir al cielo, aquel que verdaderamente cree en Cristo va a ir al cielo por las obras de Cristo y no por las de Él. Entonces, ¿para qué sirven los 10 mandamientos si vamos a ir al cielo? Y uno de mis hijos, listo, dijo, para amar a Dios. Exactamente. El primero de los mandamientos nos insta a amar a Dios como debería de ser amado. Dios no está pretendiendo que guardes el primer mandamiento para que después, aunque te beneficia, pero para que después te dé la vida eterna por haberlo guardado equivocado. Eso te haría orgulloso. Pero más bien, la obra de Cristo en la cruz estimula nuestro amor para con Dios. Queremos conocerlo más, queremos conocer más su ley y queremos amarlo más como debe de ser amado. La idea es que no permitamos que el primero de los mandamientos sea pasado por alto, porque si pasamos por alto el primero de los mandamientos, los demás mandamientos no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Es como construir una grande casa sin ponerle un cimiento.
esa casa tarde que temprano va a caer, porque no estaba fundamentada en el amor a Dios, sino solamente en un orgullo propio de demostración de que quieres ganarte el favor de Dios, y no es la idea en la Biblia. Voy a orar, te invito que ahí donde estás en tu lugar, me acompañes. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, el tiempo que estamos teniendo de conocerte a través de las 10 palabras que tú le hablaste al pueblo de Israel. Señor, gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que significa amar a Dios. Ayúdanos a entender, Señor, de qué maneras esta semana podemos vivir más para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos menos a nosotros mismos y poderte amar a ti. Es imposible amarte sin el conocimiento de tus palabras. Señor, gracias porque cuando éramos esclavos del pecado, nos diste vida. Así como sacaste al pueblo de Israel del pecado y de la esclavitud, gracias por haber sacado a este pueblo de la esclavitud para que pueda vivir para amarte a ti, Señor. Te pido que ayudes a cada uno, Señor, a amarte más, que podamos comprender la magnitud, Señor, del primero de los mandamientos. Te damos las gracias por habernos amado de la manera como nos has amado. Y gracias por ponernos estas palabras que enseñan tu perfección para que el pecador pueda ver que se encuentra muy lejos, Señor, de agradarte, para que pueda ver como grandiosa la obra de Cristo en la cruz. Amén. Hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios y por esforzarte en obedecerla. Te animo a que esta semana lo hagas. Vive para la gloria de Dios esta semana. Te recuerdo algunos anuncios rápidamente. Entre semana, la idea que hacemos, hermanos, o la idea que tenemos para lo que es entre semana es los grupos vida, o conocidos como grupos vida, las reuniones que hacemos durante la semana. La idea es que podamos aprovecharlo para dos cosas. Para poder tener la oportunidad para tener relación con personas. Y estamos yendo algunos de nosotros. Todos los que quieran ir están invitados. Tomamos un tiempo. No necesita ser el jueves, puede ser miércoles, jueves o algún otro día de la semana. Pero lo que hacemos es, vamos a los parques, a lugares públicos y tratamos de entablar una relación con alguna persona. A mí me ha dado muchas oportunidades, hermanos, de amar a personas que no conozco. Estoy teniendo una relación con una persona ahora que no conocía, que es muy diferente a mí. Y me di cuenta que es un vecino mío como a una calle. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener un vecino a una calle y no conocerlo! Y que hable mi mismo idioma y no haberlo amado. Lo digo para vergüenza mía y me sirvió para vergüenza mía, pero bueno, tengo una relación con él. La iglesia debe de aprender a amar a Dios amando a la gente, hermanos. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, no quiero que nadie me diga, oh, es que no tenemos nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Lo que hace falta es que te dispongas a hacerlo. Y la segunda cosa que vamos a estar haciendo, una semana queremos hacer eso y la otra semana queremos hacer obra comunitaria. Porque la iglesia se ha olvidado de amar a la gente sirviendo a la gente. Y déjame decirte que las iglesias no son conocidas por amar a la gente. Las iglesias son mayormente conocidas porque están metidas en un templo. Y es por lo que más conocen a la gente. Entonces, hermanos, yo quiero ayudarte a que salgamos de esa rutina y podamos tener relación con personas, amarles y podamos hacer obras. Si tú tienes alguna obra que alguien necesite, házmelo saber. Nos juntamos y vamos y ayudamos. Hermano, la iglesia necesita ser conocida por eso. Y eso es un grupo vida, un grupo que da vida. No queremos seguir teniendo un grupo donde nada más nos sentamos y escuchamos y nos llenamos la barriga y no hacemos nada. Eso no es un grupo vida. Eso es un grupo envidioso, ¿o no? Ser un grupo que realmente transmite vida, pero tú tienes que decidir ser parte. Yo no te puedo obligar. Si tú amas a Dios, tú tienes que querer hacer lo que Dios te pide que hagas. Amén. Entonces eso es lo que tenemos para estas semanas y esa es mi idea y mi plan para los grupos vida. ¿Sí? La idea es que lo estemos haciendo regularmente y que seamos conocidos por eso.
Y somos despedidos de ustedes y de los que nos acompañan a través de nuestro canal. Qué privilegio haber estado juntos. Vamos a tener una actividad para los niños. Si tú te quieres quedar, te puedes quedar. Tú sabes cómo son los niños, son escandalosos, quieren jugar, entonces vamos a tratar de buscar un espacio donde hacerlo. Tú puedes estar aquí. Va a haber algunas pizzas que vamos a traer. Si tú quieres, si tu estómago ya te duele porque no has comido, puedes agarrar un poco de pizza, pero la idea es que queremos que los niños puedan tener un buen tiempo y queremos que la iglesia pueda brindar ese buen tiempo. Gracias a todos los que van a ayudarnos con ellos, no se nos vayan, aquí estén preparados para todo lo que se tiene que hacer. Gracias.